eléctrica, mecánica del aire y eso. El aire acondicionado automotriz o el sistema de aire acondicionado automotriz se basa en el principio de la refrigeración. Y la refrigeración sería un proceso de evacuación de calor. La cabina del vehículo va a tender a calentarse y se necesita un fluido o una sustancia refrigerante que pueda absorber el calor de esta. La sustancia que se usa para refrigeración automotriz actualmente, la más utilizada, es el refrigerante R134A. Este sería lo que llamamos el tipo de refrigerante o, como coloquialmente se le conoce, el gas. Esta sustancia en el sistema de refrigeración está presente en dos estados cuando este está funcionando. El principio de la refrigeración se basa en que un fluido pase de un estado líquido a un estado gaseoso de manera brusca, que se genere lo que llaman una evaporación y una expansión de este, y en ese proceso se absorbe calor. Ya ese ciclo lo explicaremos a continuación. Este ciclo de refrigeración, como podemos ver acá, tenemos varios componentes que ya los vamos a explicar en detalle, pero el primer componente del sistema sería el compresor. Es como si fuera una bomba. Él está encargado de la succión y la descarga de esa sustancia o ese fluido refrigerante. Por ejemplo, aquí podemos tener un compresor muy común utilizado en refrigeración automotriz, que es un compresor de pistones que llaman de pistones de flujo o de movimiento axial. Este sistema es el más utilizado en los sistemas automotrices. El compresor es movido por el motor a través de una correa y él, como dije anteriormente, funciona como una bomba. Cuando los pistones bajan, succionan el fluido refrigerante en forma gaseosa. Y cuando los pistones suben, comprimen este y elevan su presión y su temperatura. Además de que el compresor es el que mantiene la circulación del fluido en el sistema y el ciclo funcionando. Inmediatamente que el compresor hace su trabajo de compresión o descarga, manda a esta sustancia o al refrigerante al condensador. Como podemos observar aquí, el condensador es un gran radiador, muy parecido al radiador que utilizan los motores. Pero en este caso, este gran radiador hace la función de intercambiador de calor. A través de estas líneas o estos tubos que vemos acá, estos tubos pequeños, va a circular ese refrigerante a alta presión y temperatura. Y a través de los tubos o alrededor de los tubos, pero por el lado de afuera, en esta dirección, va a circular aire atmosférico. El aire atmosférico va a ayudar a enfriar o a bajar la temperatura de ese refrigerante, absorbiendo parte de ese calor que se generó en el proceso de compresión. El compresor succiona gas o refrigerante en forma gaseosa y lo descarga gaseoso, pero a alta presión, al condensador. Como su nombre lo dice, este gran radiador o intercambiador de calor tiene la función de bajar la temperatura de ese refrigerante gaseoso y condensarlo. Más o menos las presiones a las que el compresor puede succionar ese gas oscilan entre unos 30 a unos 40 libras de presión y luego es descargado a unos 150, 200 libras de presión, 220 más o menos. Entonces tenemos aquí un refrigerante a alta presión y por supuesto alta temperatura. Presión y temperatura van de la mano en el sistema de refrigeración. Y a medida que ese refrigerante gaseoso y a alta presión entra al condensador, comienza a circular por las tuberías y comienza a hacer un recorrido serpenteante. Más o menos la temperatura que puede tener a la entrada del condensador puede ser de unos 70 o 90 grados centígrados. Pero a la salida, gran parte de la temperatura o el calor que él va disipando puede salir más o menos a unos 50, 60 grados de temperatura a la salida. No solamente el gas o el refrigerante pierde la temperatura o se enfría, sino que sale en forma líquida. Eso es fundamental en el circuito de refrigeración. A la salida del condensador podríamos tener gran cantidad de refrigerante líquido, pero también podríamos tener algunas burbujas de refrigerante gaseoso. En muchos sistemas de refrigeración automotriz
tenemos un filtro que llaman filtro receptor y acumulador. En este filtro tenemos un elemento deshidratador, ya que el principal enemigo del sistema de aire acondicionado es el agua. Y el agua se forma de vapor en el aire. Este filtro que ustedes ven acá tiene un elemento deshidratador o secante, como esto que vemos acá. Esto que vemos acá es un saquito de tela donde adentro tenemos un elemento deshidratador, un material que le llaman sílica. Y este filtro, cuando lo tenemos así, en esta forma, que es como un cartucho externo, que no está pegado al condensador, tiene acá abajo un pequeño reservorio donde se acumula el refrigerante líquido. Si hay burbujas de refrigerante, comienzan a evaporarse y se garantiza que lo que salga por el filtro hacia el evaporador y la válvula de expansión sea líquido puro, cosa que ya estaremos explicando el por qué. Ese proceso de acumulación de refrigerante líquido, pero de pequeña evaporación de burbujas, también genera un proceso de condensación interno que vuelve otra vez a precipitar el refrigerante hacia la parte de abajo. En algunos condensadores más modernos podemos tener ese filtro deshidratador acumulador integrado en el condensador, como lo vemos acá, y al cual podemos cambiar el elemento filtrante, que sería este, accediendo, quitando un tapón. Podemos también tener un pequeño prefiltro como este, que evita que algunas partículas un poquito más grandes entren a él. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, este condensador nosotros lo quitamos de un vehículo que ya el compresor se había deteriorado, y cuando los compresores se deterioran o se dañan, comienzan a expulsar partículas de metal. Esas partículas de metal tienden a acumularse mayoritariamente a lo largo de todo el condensador. Y aquí lo podemos ver en este filtro, como podemos ver que parte del elemento filtrante aún permanece en su color original, que sería blanco, pero ya llega un momento en que se ve la contaminación y la presencia de partículas metálicas. El refrigerante líquido que sale del filtro acumulador va directamente a un elemento que se llama la válvula de expansión. Ese elemento que se llama válvula de expansión lo tenemos aquí, luego lo vamos a explicar en detalle. Y básicamente el refrigerante líquido que viene y entra a la válvula viene más o menos como a unos 40 o 50 grados de temperatura y a unas 200 libras de presión aproximadamente. Inmediatamente a la salida de esta válvula ocurre un efecto de atomización y a la vez un efecto de caída brusca de presión y temperatura. Aquí podríamos tener 200 libras, aquí podríamos tener 30, aquí podríamos tener 40, 50 grados de temperatura, podríamos tener 2, 3 grados, menos 1, justamente en ese proceso. Ese es el principio de la refrigeración, buscar la caída brusca de la presión para provocar la evaporación súbita de este refrigerante, y con eso se genera un efecto de absorción de calor o de refrigeración, o lo que llamamos frío. Cuando ese refrigerante comienza a circular por aquí, ya más atomizado, comienza a expandirse y a evaporarse. Baja drásticamente la temperatura en este pequeño intercambiador o radiador que tenemos acá, que le llamamos el evaporador, y a medida que el refrigerante gaseoso fluye por toda la parte interna del evaporador, ocurre ese fenómeno de absorción de calor. Por ejemplo, si un ventilador, como en el caso de este, el ventilador soplador del sistema, empuja el aire de la cabina a pasar por aquí, vamos a suponer que la temperatura sean de 30 grados centígrados, ese aire atraviesa el evaporador y sale a 10 grados por el otro lado, por poner un ejemplo. Es decir, que parte del calor del aire ha sido absorbido por el refrigerante, que está en un estado de evaporación y en un estado de absorción de la temperatura. Ese refrigerante a la entrada del evaporador, más o menos en esta zona, está en pequeñas gotas evaporándose y podría entrar a 1 o 2 grados centígrados, y en todo su recorrido podría salir a unos 10 grados centígrados más o menos. O sea, yo podría tener aquí en esta zona una temperatura al tacto bastante fría, pero no la misma temperatura que a la entrada. Traduciéndose esto en que obviamente hubo una transferencia de calor del aire de la cabina hacia el refrigerante.
Y obviamente eso hace que el refrigerante termine de evaporarse, lo que provoca que este intercambiador de calor o este evaporador se enfríe, con lo cual también ocurre un efecto de deshidratación, ya que el aire que pasa a través del evaporador viene caliente y húmedo, y a la salida saldrá más frío y con menos porcentaje de humedad, ya que aquí comenzarían a condensarse gran parte de esa humedad del ambiente o esa humedad del aire ambiental, lo que genera agua, y esa agua caer y a desaguarse para evitar de que ese aire húmedo sea respirable, ya que uno de los objetivos del acondicionador de aire o del sistema de aire acondicionado es no solamente bajar la temperatura, sino deshidratar. En el evaporador ocurre un fenómeno de deshumidificación del aire de la cabina. Por ejemplo, si yo tengo un aire que entra con un 70% de humedad, podría salir con un 20 o 30% menos de humedad a la otra salida, con lo cual sería un aire mucho más agradable de respirar. Lo que tenemos acá es la caja o el cajón donde va montado el evaporador. Esta pieza que habíamos visto anteriormente va montada en una caja plástica. Esa caja plástica permite, como dicen, un sello o un habitáculo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de temperatura, que luego lo explicaremos en detalle, que es el encargado de detectar qué temperatura hay a la salida del refrigerante o en gran parte de la zona central hacia la salida del evaporador, con lo cual se evita de que la temperatura de este elemento pueda llegar a temperaturas cercanas a cero o bajo cero, ya que acuérdense que por lo que explicamos anteriormente, el aire húmedo atmosférico es pasado a través del evaporador y sale por el otro lado deshumidificado y a una temperatura mucho más baja. Si aquí baja mucho la temperatura, esa humedad que se acumula en esta parte que tenemos acá, o en esta cara del evaporador, se podría congelar, ya que el agua se congela más o menos a unos 0 grados centígrados. Y eso bloquearía el flujo del aire a través del evaporador y haría un efecto contrario. En vez de refrigerar o enfriar, lo que sucedería es que dejaría de salir aire frío por las rejillas, y entonces tenemos esa sensación de que el sistema de aire acondicionado deja de enfriar. Para eso tenemos este sensor que está acá. Ok, más o menos las temperaturas a las que trabaja un aire acondicionado automotriz pueden variar de un vehículo a otro, pero en promedio puede ser de unos 2 o 6 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este sensor detecte una temperatura de 2 grados en esta zona, el compresor debería apagar, o sea, debería cesar su actividad y se frenaría el ciclo de refrigeración. En ese momento comienza a haber una pequeña subida de la temperatura del evaporador y más o menos cuando llega a unos 6 grados vuelve otra vez a encender el compresor. Entonces esa información es enviada por este sensor a el sistema de control electrónico o eléctrico del aire acondicionado, con lo cual se evita el congelamiento. La información de temperatura es enviada a la computadora de motor o a la computadora del aire acondicionado. Algunos vehículos tienen un módulo de control específico del aire acondicionado que controla toda la actividad del aire acondicionado, pero también en muchos otros esta información va a la computadora del motor, la que gestiona la parte electrónica, ya que como el compresor es movido por el motor del vehículo, el compresor, la computadora, perdón, la encargada de gestionar la activación del compresor y el apagado. En resumen, por aquí entró el refrigerante líquido proveniente del condensador y el filtro, ocurrió el efecto de enfriamiento acá adentro en el evaporador y vuelve otra vez a salir el refrigerante en forma gaseosa de regreso otra vez al compresor para ser nuevamente succionado, comprimido, descargado, condensado, convertido en líquido y vuelve otra vez a reiniciarse el ciclo. ¿Estamos bien? ¿Qué preguntita? Levanta la mano, me avisan. Ajá, sí. La válvula de expansión siempre abre a la misma medida o ya dependiendo de la temperatura. Hace que la válvula de expansión abre o va cerrando un poco para regular la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador. Lo que pasa es que no hay, o sea, pueden haber variantes de una válvula de expansión a otra en cuanto a ese control. O sea, no es un flujo no varía, sino que tiene variación. es un flujo constante pero variante.
O sea, ya que ya lo vamos a ver. O sea, la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador varía. Por ejemplo, si yo prendo la velocidad 4 del soplador, máximo frío, como sopla mucho aire a través de las aletas del evaporador, la temperatura del evaporador tiende a subir. Y en ese momento la válvula de expansión va a abrir un poco más para que entre más refrigerante al evaporador y tratar otra vez de volver a bajar la temperatura del evaporador y de la cabina. Pero al cabo de un rato, cuando la cabina ya está fría, la válvula de expansión tiende a cerrar un poco para que entre menos refrigerante el evaporador, solo como para hacer un trabajo de mantenimiento del frío, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, hace mucho calor en la cabina, por decirlo así, o hay más necesidad de enfriamiento, abre más la válvula, entra más refrigerante. Ya la cabina está fría, la válvula cierra un poco y entra menos refrigerante el evaporador. Pero normalmente siempre está circulando refrigerante. O sea, la válvula de expansión, que ya lo vamos a ver con el correr de la presentación, va a tener, digamos, un par de funciones principales. Una, generar una caída de presión, ya lo vamos a ver, va a venir líquido refrigerante a la entrada de la válvula de expansión, cae la presión, el líquido se enfría y después ese líquido frío pulverizado en pequeñas gotas líquidas, esas pequeñas gotas líquidas va a pasar por el serpentín, por la tubería interna del evaporador, y esas gotas líquidas se va a transformar de líquido a gas. En ese momento, esa transformación ocurre haciendo la teoría del enfriamiento. El líquido que se transforma en gas absorbe el calor de su alrededor, es decir, enfría técnicamente el evaporador. ¿Ves? Para que cuando pase el aire del ambiente a través de las aletas del evaporador y sale ya hacia la rejilla, hay un intercambio de calor y se enfríe el aire que ingresa a la cabina. Claro, a nivel termodinámico y el estudio en universidades se dice que el frío no existe sino la ausencia de calor. Pero nosotros sí vamos a hablar de frío porque es lo que habla el cliente. No, me enfría bien, no me enfría. Entonces no vamos a enredarnos más allá que a veces expliquemos, no, sí, el líquido absorbe calor, cede calor. O sea, vamos quizás a hablar de esos términos, pero a la final vamos a terminar diciendo, ¿está enfriando bien o no está enfriando bien? Porque es el lenguaje de los clientes. Voy. Entonces, una función es generar esa caída de presión y de que entre el líquido pulverizado hacia el evaporador. Y la otra función es regular la cantidad de líquido que ingresa al evaporador. O sea, va a haber dos funciones ahí. ¿Okay? Y lo que se comentó en el video es que hay un ciclaje, y eso es real porque lo hemos medido, pero puede haber variaciones, más o menos de 2 a 6 grados, de 2 a 5. O sea, cercano a 2 grados, apaga el compresor y a veces la temperatura sigue bajando un poquitico más, 1,5, 1. Después vuelve a subir la temperatura, cercano a 5 grados, 5 o 6, vuelve a prender el compresor y se le vuelve a mandar refrigerante al sistema para volverle a bajar la temperatura al evaporador. Ojo, eso es cuando hay control por temperatura del evaporador, porque no todos los vehículos tienen un sensor de temperatura en el evaporador. No sé si eso era hacia ahí va la pregunta o... Sí, sí, más adelante, cuénteme. El único lugar entonces que se entiende que el refrigerante está en estado líquido es justo antes del evaporador. Bueno, no necesariamente así, porque cuando ocurre la caída de presión en la válvula de expansión, justo en la entrada del evaporador, el líquido, o sea, hay una caída de presión, ejemplo, de 200 libras a 30 libras en baja, y entra el líquido pulverizado, pero está entrando líquido. Y esas pequeñas gotas líquidas, es parecido como el spray de cuando tú planchas una franela, el almidón. Esa pequeña pulverización de gotas líquidas favorece que esas goticas líquidas que están frías, heladas, en el recorrido del serpentín del evaporador, se transforme más fácilmente de líquido a gas. O sea, dentro del serpentín está fluyendo pequeñas gotas líquidas que se están transformando en gas a través que esas gotas líquidas pasan por el serpentín. O sea, en teoría, la salida del evaporador, que sería de nuevo la succión de baja del compresor, ya debería estar todo gaseoso. Para succionar, elevar la presión, ya lo vamos a ver ahorita un poquito con la teoría, vamos a anotar algunos tips. A la salida del compresor, o sea, el compresor succiona gas y comprime gas. Sale gas a alta presión y temperatura. Y ese gas a alta presión y temperatura
cuando pasa adelante por el condensador, que está el electroventilador generando flujo forzado de afuera hacia adentro, ese aire fresco tocando las aletas externas del evaporador, del condensador adelante, le va a bajar la temperatura al gas refrigerante. Y al bajarle la temperatura, lo va a licuar, a transformar en líquido. Porque hay que enviar líquido al evaporador para que el líquido, cuando caiga la presión y esas goticas líquidas se transformen en gas en el evaporador, haga la teoría del enfriamiento. Es decir, que ese líquido transformándose en gas dentro del evaporador en cabina absorba el calor del alrededor. Es decir, enfríe el cuerpo del evaporador. Ya lo veremos, pero digamos la teoría del enfriamiento que dice, cuando tú, por ejemplo, que un líquido al evaporarse absorbe el calor de su alrededor. Es decir, por ejemplo, si yo agarro alcohol, que es un líquido que se evapora rápidamente, y lo echo en la piel, mi sensación es de frescor, porque ese líquido se evapora rápidamente. Y el alcohol, al evaporarse, absorbe el calor de la piel. Entonces, para decirlo en términos termodinámicos de universidades, si el líquido al evaporarse, el alcohol absorbe el calor, es porque la piel cede calor, entrega calor. ¿Ves? Es decir, técnicamente la piel se enfría y el líquido al evaporarse absorbe el calor de la piel, es decir, enfría la piel. No sé, ¿está más claro? Vamos bien. Aquí, compañero. ¿De qué manera la válvula de expansión funciona de una manera térmica o de una manera de presión? Bueno, la válvula de expansión ya lo vamos a ver dentro de poco, pero para responder a tu pregunta, porque ahorita vamos a ver los componentes y eso, pero la válvula de expansión, si puedes ahorita me consigo una válvula de expansión tipo caja, las que están por allá, porfa. La válvula de expansión reacciona por temperatura que está dentro y el gas mueve una membrana y la membrana mueve un eje para abrir o cerrar la válvula, para que entre más o menos refrigerante al evaporador. Pero digamos, lo que está atrás de la válvula, entre la membrana y una tapa que hay ahí, es gas refrigerante, el mismo gas. Entonces el frío contrae el gas, el calor lo dilata. Entonces eso hace que un diafragma se flecte o se contraiga para mover un eje que abre y cierra una válvula. Nos lo estamos imaginando, pero yo tengo unos dibujitos por ahí. Es difícil que se dañe. No, sí se daña. Bueno, porque los componentes por fricción, no, el gas no, pero digo, por fricción, por ejemplo, de tanto moverse, eso tiene un resorte que en un extremo, ese resorte se puede romper, la válvula puede quedar atascada en una posición. Sí, pero con eso funcionan todos los termostatos universales de nivel también. En el capital. Sí, en nivel automotriz hay varios tipos de válvulas de expansión, ya los veremos. ¿Ves? Pero es eso, o sea, hay un gas que reacciona a los cambios de temperatura, pero ¿cuáles cambios de temperatura? Del gas refrigerante saliendo del evaporador. Si el gas está caliente, hay una varilla de detección de calor que transmite ese calor o ese enfriamiento del otro lado donde está el gas que mueve un diafragma para abrir o cerrar la válvula. Entonces, a la final, dependiendo de la temperatura del gas de salida del evaporador, que es el gas que va a la succión del compresor, el diafragma se mueve por un lado para el otro porque atrás hay un gas que se dilata por calor. ¿Ves? Sí. ¿Podríamos diagnosticar si la válvula de expansión está mala por medio del humano? Sí, eso te lo voy a responder por encima, pero después viene una sección de fallas por manómetro. Pero fíjate algo. Nosotros, por ejemplo, nos pasó con un Corsa y una camioneta Kia, que por más que hicimos buen vacío, buena carga de gas, no logramos, ejemplo, un buen enfriamiento en cabina. Por decirte, 25 grados externa, 15 en rejilla. La diferencia es de 10 grados. Puede enfriar más y no caemos en zona de rendimiento según la gráfica que trabajamos aquí en la escuela, ¿ves? Entonces, no, que agrégale más gas, no, que el vacío, o sea, estábamos ahí. ¿Y qué patrón observamos en esos dos casos? Que la aguja de baja oscilaba lentamente para arriba y para abajo. Ejemplo, 25 libras, subía a 32. Después bajaba a 26. O sea, había una oscilación para arriba o para abajo. Gracias. Sí, lentamente. Igual esa oscilación se veía en alta, pero como la escala de alta es más grande, casi no la aprecia. O sea, se aprecia más en la escala de baja porque el reloj de baja va de 0 a 120 libras
y el de alta va de 0 a 500. Entonces el movimiento de la aguja de alta casi no se ve, pero el de baja sí, es una oscilación lenta. Ojo, cuando es una oscilación rápida, por ejemplo, de la aguja de alta o de baja, tú puedes tener los flappers rotos. Los flappers son las laminillas de admisión de escape del compresor, por donde ingresa el gas refrigerante, por donde sale el gas. O a veces oscila rápidamente también los flappers por exceso de aceite en el sistema. Ya nos ha pasado. Pero cuando es una oscilación lenta, la aguja de baja para abajo, y tú por más que le agregas gas, habiendo hecho un buen vacío, no logras una buena diferencia de temperatura entre la externa y rejilla. Entonces, en ese momento, nos pasó en esos dos casos, de una pedimos la válvula de expansión. La montamos nueva, vacío y carga, quedó enfriando perfecto. Es como que si la válvula, o sea, uno de los patrones de una válvula de expansión defectuosa, como esta, que después veremos, ella internamente es como que el eje de la válvula, ella tiene una válvula de aguja, se queda en una posición intermedia. Y es cuando la aguja lentamente sube y baja, la de baja. Como que si no lograra regular correctamente la cantidad de refrigerante que ingresa al evaporador en cabina. Ese es un patrón, pero otro patrón de falla es que la presión de baja esté muy alta. Como que si el compresor no lograra succionar. Puedes tener la alta presión normal, pero la baja no baja mucho. Ejemplo, 60 libras. Cuando la presión de baja es muy alta, puede ser que la válvula de expansión esté muy abierta. Entra mucho refrigerante y no succiona bien el compresor. Es otro síntoma. Pero claro, el síntoma de presión de baja muy alta, con la de alta normal, 180 a 200, y la de baja, ejemplo, 60 libras, se puede confundir con un problema con una válvula POA. Ya voy para allá, con un problema con una válvula POA. O sea, ¿el compresor tiene POA, sí o no? Si tiene POA, o es válvula de expansión o es POA. Digo cuando la presión de baja es muy alta. Y bueno, esto ya es algo como, no es que sea muy técnico, pero si tú aceleras el carro en esa condición y acelerando tiende a bajar un poco la presión de baja y a refrescar mejor en cabina sin enfriar bien, entonces, bueno, uno puede inclinarse quizás por la válvula POA, pero es un poquito medio... ¿O qué hago primero? ¿Reemplazo la POA o reemplazo la válvula de expansión o las dos? La presión de baja muy alta, si es que el compresor tiene POA. Voy para allá. En clases anteriores fuimos revisando, bueno, Sí. la situación de un Fiesta, ¿se acuerdan? Sí. Que también tenía esa condición de que se subía la presión de baja, Uh a -huh. 50, cuando se le daban, que no estaba enfriando bien. Eso podría también ser un síntoma de la válvula de expansión, ¿verdad? Recordarás que no me acuerdo la presión de esa Fiesta. 50, llega a 49, 50 la de baja. Sí. Y lo acelerábamos y él la presión buscaba bajar y empezaba como a refrescar un poco más. Bueno, no estoy seguro, pero hoy viene un Fiesta, no sé si es el mismo dueño. Capaz es el mismo. Ajá, el blanco, creo que era blanco. Puede ser, uno que paramos allá en el fondo. Ajá, ese. Sí, creo que hoy viene ese carro. Vamos a ver si es un tema de fuga, porque le habíamos inyectado tinta fluorescente para ver si deja el rastro de la fuga o si es un tema de lo que tú dices de la presión de baja muy alta. Pero fíjate algo, ¿no? Voy para allá. A veces que nos pasó, creo recordar que nos pasó con el Volkswagen Bora que chequeamos hace unas semanas atrás, que la presión de baja estaba alta, 60 libras, ejemplo, y la de alta baja, 130, opuestas. Y cuando es así, normalmente es un tema del compresor o de POA. Claro, entonces cuando tú aceleras, la presión de baja tiende a bajar, como succionando mejor, eleva un poquitico la de alta y te refresca un ratico en cabina, sin enfriarte bien. Suelta el acelerador y la de baja sube y la de alta baja. De una es el compresor, o sea, compresor o POA. O sea, de que hay que buscar la falla justamente en esos lados. Pero ese caso del Bora, que trabajamos con el compañero Pedro, el aceite tenía un poquito de viruta, no estaba grisáceo negro, pero cuando se desarmó el compresor, se bajó, pues vimos que ese aceite estaba con viruta. Ya es un tema del sistema, estaba contaminado. Por aquí, después vámonos por aquí, ajá. En el caso de que la válvula de expansión se quede atascada en abierta, ¿eso qué tendería a ser? ¿Enfriar más o enfriar menos? ¿Va pasando más líquido? ¿Debería enfriar más? No. Cuando la válvula... No. Que dijiste que... No, para que se escuche mejor, que estamos grabando, para que se quede
se escuche mejor la... Cuando la válvula de expansión se queda abierta y presenta la falla que tú dices, Okay. ¿verdad? Que oscila el manómetro de baja, ¿eso qué me tendría a hacer? ¿Que enfríe más el vehículo? No, ya va. Cuando la válvula de expansión, o sea, cuando la presión de baja está en 30, ejemplo, sube a 35 lento, baja a 28, pero está en presión de baja en teoría dentro de los rangos, es como que si hubiese hasta acá una posición. Entonces tú dices que va atascado en abierto. Está No, pasando mucho pero si está refrigerante. muy abierta, que fue el segundo caso que dije, cuando la válvula de expansión tiende a subir mucho la presión. Claro, pero ahí ¿qué pasaría? ¿Enfría más el aire? Bueno, lo que pasa es que no succiona después la entrada del compresor. En teoría sí, pero ¿qué pasa? Que cuando la válvula de expansión está muy abierta, puede entrar mucho refrigerante al evaporador. Y no todo ese refrigerante se transforma en gas. Entonces, a la salida del evaporador puede seguir saliendo líquido y termina hacer la expansión de líquido a gas en la tubería de baja que va al compresor y te congela toda esa tubería. Entonces no hace esa teoría. Tiene que haber evaporación. Entonces si sale muy líquido, No, y puedes tener escarchado, lo que llaman escarcha o congelamiento de la tubería de baja, porque entró demasiado líquido el evaporador y no se transformó en gas. Y se termina transformando en gas en la succión. Entonces toda esa tubería está congelada. Claro que te dice la válvula de expansión, que cuando está fría, cierra. Cuando está, le abre un poquito para que pase. Sí, que ya lo vamos a ver. O sea, la válvula de expansión regula la cantidad de refrigerante que va al evaporador, una de sus funciones, más allá de la caída de presión. Entonces es así, pues. Pero si ella se queda atascada, es cuando hemos observado que la aguja oscila para abajo. Pero cuando se queda atascada, tiene una posición intermedia, pero si ella se queda muy abierta, el compresor no succiona bien y la presión de baja tiende a subir. Ejemplo, 60 libras y no enfría bien. Es cuando, no, métele gas y ya la presión de alta está bien, 220, pero la de baja no succiona bien, no baja. Y si no baja bien, no succiona bien. Entonces, voy para allá. De hecho, nosotros, ojo, uno porque lo vivió y analizando, pero yo venía un poco dateado sin haber vivido esa falla, porque cuando, bueno, el compañero también trabajó en Toyota, cuando trabajamos en Toyota, yo fui instructor de la marca, el compañero fue soporte técnico, nosotros hacíamos concurso de habilidades. Y una vez se nos ocurrió desarmar la válvula de expansión. Aquí en la parte de atrás tiene como un... Entonces tú lo desarmas, lo vamos a hacer en la práctica y podemos sacar el resorte, la válvula. Y una de las fallas que nos inventamos fue sacarle el resorte y montarla sin el resorte. Y la válvula se quedó como atascada en una posición intermedia. Y era cuando veíamos la oscilación de baja para abajo. Pero era una falla inventada y no enfriaba bien. Después la vivimos real. Y yo me acordé en el Corsa, en la Kia, esa es la válvula de expansión, vamos a cambiarla. Pero porque habíamos inventado una falla para que los muchachos en el concurso de habilidades tratasen de resolverla con los procedimientos adecuados. Con una paréntesis ahí, yo recuerdo que en ese concurso de habilidades, que nosotros éramos como los jueces de los técnicos de los concesionarios y eso, no evaluábamos solo de que no, encontró la falla, 20 puntos. ¿Cómo encontraste la falla? Si es que la encontraste. A veces había gente que por aplicar los procedimientos adecuados tenía más notas que otro que resolvió la falla de una por carambola o sin la técnica correcta. Claro, porque es una serie de pasos que hay que seguir. ¿Había otra pregunta por ahí? Profesor, en este caso, cuando la válvula de expansión queda muy abierta, pasa mucho gas líquido y no le da chance al evaporador de convertirlo en gas. Y si se queda cerrada, no hay absolutamente paso y el manómetro te... Bueno, dependiendo de qué tan cerrada. Si está cerrada, la presión de baja se va negativo. Succiona el compresor, pero se va negativo. Y la presión de alta casi no levanta. Si no succiona bien, no descarga. O sea, una obstrucción parcial, total del ciclo. Ejemplo, porque la válvula de expansión está trancada 100%, genera que la presión se vaya negativa. Si es una obstrucción casi que total, pero todavía pasa algo en lo que prende el compresor, poco succiona y se va negativo, poco a poco. Pero si hay una obstrucción total en el ciclo, en lo que prende el compresor, la aguja es así, ¡fum!, se va negativo. Bueno, cuando le da chance que circule nada y succiona, se va negativo. Genera como succión de un lado. No, ¿qué pasa? Que bueno, esa es mi opinión, Jonathan. Mi opinión es la siguiente. Es que, claro, después tenemos una sección de fallas donde explicamos todas esas fallas ordenaditas, más las prácticas que tengamos en el taller, más la experiencia que usted pueda agarrar por fuera, diagnosticando, resolviendo, ¿eh?
Y sí se puede. Pues siempre hay un dicho que dice, que la gente siempre pregunta, no, voy a hacer esta prueba, pero esa prueba me va a decir que sí o que no. No siempre dice, la prueba te dice si está mal, pero no te dice si está bien. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahí sí no te entendí, Jonathan. Que si tú haces una prueba de esta, así como tú estás diciendo, ¿Ok? te puede decir que el componente está mal, pero si no te dan los rangos, o sea, ya tú no sabes si está mal o está bien, tienes que seguir haciendo pruebas. O sea, son una serie de pruebas que tú tienes que hacer, experiencia. No, sí, pero a la final, teoría y práctica, pero claro, hay que ver el módulo de las lecturas de manómetro. Aquí porque me preguntaron y yo estoy respondiendo. Pero una cosa es como imaginarse la respuesta, que a veces se la imaginan bien. Otra cosa es que yo les muestre las láminas, llegado su momento, o que vivamos una falla, o las dos, y a uno fija más el conocimiento. Claro. Dios, y no te creas, a veces tú analizas, o sea, por decirte, no, que cuando la presión de baja está en 35 libras está bien y la de alta 220 libras a 30 grados de temperatura externa. Y eso tiene que enfriar bien. Bueno, yo he chequeado fallas con esas presiones normales y la tubería baja del evaporador caliente. Y entonces me pasó una vez con un carro, un electro soplada de afuera para adentro y el otro de adentro para afuera. Cuando me doy cuenta, traigo una hojita se la jalaba para dentro del motor y la otra se la jalaba hacia afuera. No, este electro está girando al revés. Y claro, los conectores estaban rotos, lo conectamos al revés para ver, ya están los dos girándose adentro. Y los dos girándose adentro, entonces bajaron las presiones. Ejemplo, 10 libras y 110. Le falta gas. El señor lo había trabajado en Margarita, se trajo el carro y tenía pobre enfriamiento. Cuando vimos que estaban los electros girando al revés, más allá de conectarlos como es, ya yo no confiaba ni en el gas. Entonces, no, vamos a sacar ese gas vacío y carga con gas nuevo, que va enfriando perfecto. Otro caso, un Chery X1, las presiones, cuando colocamos los manómetros carro apagado, la aguja, eso sí, ¡fua! O sea, por decirte, la alta y la baja, pero eso sí, por decirte, la baja llega a 120, pero de 120 creo que a 350 libras. Estos relojes de la escuela tienen una función de retardo, como un resorte que frena para evitar que la aguja se deforme si una sobrepresión. Bueno, la aguja, eso sí, dio la vuelta y llegó al tope, ¿sabes? Que tiene como un pin así metálico. Llegó al tope, ¡tac! Y yo pensé que el manómetro se había dañado. Pero cuando prendimos el carro y el compresor, supuestamente las agujas en presión normal. Y medio sacamos un poquitico de gas, un muestreo olía raro. Entonces yo inventando, porque no es que yo analicé esos gases, ¿verdad? Hace falta máquinas, etcétera. Yo creo que tenía una mezcla de gas butano con propano, o sea, un gas de cocina con nitrógeno. Digo nitrógeno por la elevada presión que casi me daña el manómetro. No sé qué hace gas. El alumno me decía, profesor, yo a veces voy donde un señor por allá, él me le agrega gas, me dijo, no enfría, y yo, no, cuando vi eso sacamos ese gas. Vacío y carga con gas nuevo. Claro, cuando digo sacamos es recuperar, ¿no? O sea, normalmente hay que darle una correcta disposición final al gas que tú recuperas, a menos que lo reutilices para detectar una fuga o algo, ¿ves? Hay muchos países que tienen normas de contaminación ambiental y eso hay que hacerlo. Voy para allá. Pero, bueno, digamos que en ese tipo de casos, una vez se cura en salud, como quien dice, entre comillas, es haciendo vacío y cargando con gas nuevo. Porque tú no sabes, yo dije, no, hay una mezcla de gases entre el olor, la presión. Hay que arrancar desde cero con mi gas nuevo. Yo lo compré y yo sé que está bien, pongo a enfriar los carros, lo compré nuevo. Bueno, hace un tiempo pasó un accidente. Sí. Yo vi también un apartamento hace como 2 años, explotado así las paredes, cargaron esos gases con propano, me imagino. Y a cierta temperatura agarra ignición y explota. Adelante, Pedro. Es como que tú agarres gas de cocina para cargar un gas de carro. No se debe hacer. Entonces, claro, él se transforma en líquido en el condensador y en la entrada del evaporador cae la presión, se transforma en líquido gas y te enfría. Pero ejemplo, suponte que me ha pasado, estás cargando y la presión de alta sube, apaga el carro. Claro, en teoría está la presostática para apagar el carro a cierta presión. Y pero si a la presión a la que apaga ya es una temperatura suficiente para el autoencendido de un gas o algo, o hay una fuga,
y el gas toca una, no sé, la pared del bloque por una manguera y agarra candela, no sabe. No digo el R134YF que llegamos en su momento, hablaremos de ese gas, que tiene un componente combustible también, pero según ese gas arde, no explota y tal. Entonces, bueno, vamos a investigarlo bien por ficha técnica. Yo tengo ahí una latica de ese gas. Ya hablaremos del otro gas porque, por ejemplo, una Forerunner 2020 trabaja con un gas en teoría distinto, los acoples, los manómetros son distintos. Aquí tenemos esos manómetros. Ya hablaremos en su momento de eso y tenemos una sección. Dígame, Pedro. Cuando existe la evidencia que ya el gas está contaminado, que no es 134, sino es cualquier vaina que le metieron dentro al sistema, el hecho de recuperarlo te va a dañar el gas que tienes dentro de la refrigeradora. Sí, ya te voy a responder. Bien, vamos a seguir por aquí, muchachos. Estoy teniendo como un problema en la presentación ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar porque se ven algunas gráficas, otras no, y lo demás lo complemento, ¿no? Pero fíjense acá. Bueno, básicamente, para entrar ya en el ciclo de refrigeración y dar más detalles, ¿no? Yo me voy a llevar esta gráfica a la pizarra electrónica. Si no ven, se acercan, ¿oyeron? Pendiente de aquí, porque parte de lo que voy a explicar ahorita se explicó en el video, pero con los componentes reales. Ahorita lo que vamos a fijar son los detalles, los valores, las presiones, etcétera, ¿no? Entonces, en el lado de succión del compresor, se succiona gas. Normalmente el compresor debería succionar y comprimir gas, no líquido, porque si 100% el líquido ocupa el volumen aquí donde el pistón comprime el gas, pero si es líquido, se puede dañar los pistones, o sea, se daña cualquier metal, los mismos flappers que son las laminillas de succión, de descarga del compresor, menos el líquido. El líquido no es compresible. Igual, tú agarras un motor de gasolina, le pegas una manguera de agua y el agua ocupa 100% el volumen de la cámara de combustión, no le pasa nada al agua. Hace falta fuerza muy grande para hacerle algo a un líquido, para medio comprimirlo. Entonces se dobla una biela, se rompe el pistón, se rompe los anillos, se raja el bloque. Le pasa lo que sea al metal, menos al agua. Si el pistón comprime 100% un volumen de líquido en la cámara de combustión, digo a nivel de un motor de combustión interna. Entonces, similares a nivel automotriz, pues. O sea, el compresor tiene que succionar gas, comprimir gas. ¿Qué presión tenemos en baja? Si yo aquí, por ejemplo, me conecto con un manómetro en baja, vamos a hacerlo de colorcito azul para diferenciar. ¿Cómo estamos? ¿Qué manómetro tenemos aquí en baja? ¿O qué lectura deberíamos tener? Bueno, antes de hablar de las presiones, la presión de un sistema se ve influenciada por la temperatura externa del ambiente donde está ese sistema, en este caso el vehículo. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que la presión de baja puede oscilar más o menos de 20 a 35 PSI, eso es lo que dice a veces los fabricantes. PSI es lo mismo que hablar de libras de presión. Libras de presión. Pero para ya hablar de la realidad, yo te puedo decir que, por ejemplo, aquí en el taller, cuando tengo por lo general de 25 a 30 centígrados de temperatura externa, tú cargas un gas y tienes 20 libras en baja y normalmente tienes poco enfriamiento en cabina. Tienes que completarle la carga para llevarlo 30, 35 mínimo, máximo 40. Entonces, eso como depende de la temperatura externa, ¿ves? Entonces yo trabajo más que todo con un rango real, digo aquí en el taller, de 30 a 40 PSI con una temperatura externa de 25 a 35 grados centígrados de temperatura externa. Esa es la realidad. Entonces yo de repente cargo un carro y lo dejo enfriando bien, digo teniendo presión de baja 35 libras, pero de repente tengo un alumno en Guarenas, Guatire, que la temperatura es mayor, o en Catialamar, al sol, y me dice, no, profesor, la presión de baja es de 40 libras, por darte un ejemplo. Y la alta 250, y aquí la alta yo la trabajo a 220 máximo, 230. Ya 250 aquí en el taller, 250 o 60 puede ser alta, tirando 300 y pierdo enfriamiento. Por eso que te estoy diciendo, pero de carga, una vez trabajamos con el colega Jonathan en la Lagunita, una Toyota Tundra, y quiero recordar que terminamos como a las 6 de la tarde del trabajo. Entonces la montaña, el frío, la neblina. Entonces tú no, el profesor me dijo que hay que llevar la presión de alta a 220, 230.
Sí, pero esa camioneta, quizás ya con 180, 170 en alta, cargándole la cantidad de gas adecuado, ya te enfría bien. Pero si tú forzas y le metes más gas al sistema, más gas, porque en teoría hay que llevarlo 220, 230 en alta, pero si el ambiente está frío, al día siguiente esa misma Toyota Tundra te puede marcar 300, 320 libras en alta. Y si entra mucha presión al condensador, ejemplo, 320 libras, a la salida del condensador no lograste licuar todo el gas. Si mandas una mezcla de gas con aceite al evaporador, no enfría bien. Y pasaste de gas en la carga. Digo cuando trabajas por presión. Entonces ese es un poquito el riesgo. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, si estás a 25, 30 grados de temperatura externa, como solemos estar aquí en la capital, en Caracas, entonces más o menos son los rangos reales, de 30 a 40. No digo que un carro con 25 no te puede enfriar, sí puede enfriar. Pero yo sé que cuando yo he trabajado carros aquí y tengo 25, me falta enfriamiento, no, todavía tengo rango para agregarle más gas, hasta 35, máximo 40. Claro, obviamente controlando la presión de alta. ¿Qué presión de alta puedo tener? Digo, cuando trabajamos con presión y controlando temperatura en rejilla, que ya después vamos a hablar de cargar con balanza, como también hacemos en la escuela, con la cantidad de gramos adecuada según el fabricante. Entonces, ¿qué presión tengo en alta? Presiones reales. Podemos llegar a tener, ejemplo, 180 o 230 PSI máximo. La realidad es esta, 200 o 230 PSI. Pero también hemos chequeado carros con 180 y están enfriando bien, con la cantidad de gas adecuada. A veces el electroventilador que enfría el condensador gira muy rápido y tiende a bajarle la presión de alta, habiendo la cantidad adecuada en el sistema de gas. ¿No? En teoría, si le mejoras el enfriamiento al condensador, vas a garantizar que se licúe bien el gas en el condensador, que se transforme en líquido al 100%. Si mandas 100% líquido al evaporador, va a haber un mejor enfriamiento en cabina. Entonces, en teoría es bueno que haya un buen enfriamiento del condensador. No. Mira, esto es algo personal. Yo arranqué cuando empecé la parte de aire acondicionado automotriz, cargando por presiones, controlando la temperatura en rejilla con el reloj este que es mecánico, todavía lo venden, que entra como un pin en la rejilla y ve la temperatura moviendo mecánicamente. Ejemplo de evoluciones que yo he tenido, por ejemplo, como técnico, obviamente como instructor, hay que enseñar todo legalito, ¿no? Cargas por balance y tal. En Toyota teníamos la máquina de Arturito que vale como $5,000, programas, no, métele 600 gramos, tal, y eso hace todo, carga y listo, chequeas tus presiones, pero te estoy diciendo a nivel de la calle, cuando estás trabajando en refrigeración y vas evolucionando, ¿ok? Entonces, esa fue la evolución que uno tuvo como técnico, instructor, y sobre la marcha aplicas las técnicas, te compras los equipos, enseñas esta técnica, la otra. Entonces, claro, hubo un momento que yo me compré un multímetro con termocupla. Entonces yo podía medir la temperatura colocándola en la rejilla y comparar con el reloj mecánico de temperatura. Y habían 4 grados de diferencia. Entonces yo aprendí, no, bueno, con el reloj mecánico la diferencia son 4 grados y tal. O sea, pero después el higrómetro. Me trae de Estados Unidos el higrómetro. Pero con el higrómetro que usamos en la escuela hoy en día, tú lo colocas en el techo, tienes temperatura externa, porcentaje de humedad relativa del aire y con la sonda que el higrómetro está hecho para detectar temperatura, en este caso del aire, ¿verdad? Tecnifica más el trabajo y le entramos a la gráfica de rendimiento, que el que no lo haya visto, aquí trabajamos con gráfica de rendimiento y si caemos en una banda gris, estamos en rendimiento, si estamos por debajo no estamos en rendimiento, ya tecnificamos aún más el trabajo. Entonces, cargas por presión, pero tienes el higrómetro y entra a la gráfica de rendimiento, tecnifica más el trabajo. Cuando no tenía higrómetro, buscaba humedad relativa en la capital, hoy, en Google, tanto. Y tenía ese porcentaje de humedad relativa por lo menos promedio de la capital donde está el carro. Y con temperatura externa, menos rejilla, con el mismo medidor de temperatura hacia mí. Pero el higrómetro tecnificas el trabajo y así pues. No hay nada como trabajar con las herramientas adecuadas y tecnificarte, obviamente. Entonces, claro,
Después en su momento, claro, yo trabajé con la técnica correcta en Toyota, teníamos todo, pero digo, cuando te toca a ti hacer el trabajo y de repente no, que la recuperadora y el cilindro son $600, si no los tienes en el momento, me explico, tienes que ir como una evolución y comprándote poco por los equipos. Entonces, tenemos desde hace tiempo balanza y yo era uno de los que yo venía cargando por presiones y tal, y después el higrómetro, pero cuando entendí el valor, la importancia de cargar por peso y pues puedo comprar mi balanza y todo, estás seguro de lo que estás haciendo. Claro, utiliza igual las presiones para comprobar que todo esté bien. El higrómetro para ver si caes en zona de rendimiento y ya no estás poniendo la mano en rejilla porque tú percibes que está enfriando bien y el cliente no. Tú demuestras que está enfriando bien a la hora de lo que sea. Yo me acuerdo que en su oportunidad Trump viajó al Zulia, aplicó la técnica, la broma y demostró un caso legal que un Corolla estaba enfriando bien, con higrómetro, con la técnica correcta. Y ya no es con las manos. Entonces a eso me refiero, pues. Entonces, claro, por ejemplo, hace poco hicimos el trabajo del Volkswagen en Bora y había un dato de placa. 750 gramos R134. Cargamos por balanza, más allá de controlar presiones, higrómetro, la gráfica de rendimiento, por balanza. Y un poco de carro. Sé que no estoy ni malgastando gas ni dejándole de agregar gas a un cliente. No pueden decir que le faltó gas o el gas preciso que lleva. Y hoy en día tenemos herramientas como el mecánico virtual de la escuela, bujía, ha sido efectivo. Tienes un rango, y si no el manual de reparación, el dato de placa del capó, del compresor a veces trae un dato de placa, qué cantidad de gas lleva el sistema, o sea. Entonces tenemos que tecnificar el trabajo al máximo. Bueno, entonces aquí sale gas refrigerante y ese gas a medida que pasa por el serpentín, por la tubería del condensador, se va enfriando. Entonces aquí está un electroventilador que genera flujo forzado de afuera del vehículo hacia el motor. Entonces viene aire fresco, ejemplo, fresco para el sistema, ¿no? Pero de repente el aire puede estar a 27 grados y sale de repente aquí el aire a 55. Pero el aire fresco externo le bajó la temperatura al gas caliente. Por decirte algo, aquí entró de repente gas a 200 psi, por decirte algo, a 80 grados centígrados. Debe haber una variación respecto de la realidad, ¿no? Porque hay unas gráficas o inclusive el mismo manómetro digital te dice a tal presión hay tal temperatura en teoría en la tubería, pero es un decir. O sea, el gas a alta presión y temperatura, 220 psi o libra de presión, puede estar a 70, 80 grados. O sea, esa tubería de alta del compresor te quema el tacto. Ok, entonces el gas entra aquí en la tubería, pero aquí está pasando a través de las aletas del condensador aire fresco del ambiente, que le va a bajar la temperatura a ese gas. Y si se le baja la temperatura lo suficiente, después veremos una gráfica de eso técnica, pero ejemplo, si entraste a 80 grados a la entrada del condensador, entrada del condensador, y saliste aquí en la tubería de baja de salida del condensador a 75 grados, eso sigue saliendo gaseoso. Y si mandas gas al condensador ahora en cabina, no va a enfriar, a veces te refresca. Pero voy para allá. Pero si entraste a 80 y saliste a 50, 60 grados, aquí pues, aquí abajo, de temperatura, ejemplo, 50 grados de temperatura a salida del condensador, ya logras licuar el gas, sale líquido. Pero eso lo veremos por una gráfica de cambio de estado de gas a líquido en función de temperatura y presión. Pero yo sé que entras a 70, 80 y enfría 20 o 30 grados menos comparado a la entrada, comparada a la salida, ya estás licuando ese refrigerante. Y si manda líquido al evaporador, va a enfriar bien. Pero lo sé por la gráfica y después porque hemos hecho mediciones. Había una pregunta por aquí. ¿No? El compañero aquí, ¿una preguntita? ¿No? Ya está. Ok, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué logran que baje la temperatura para que... Voy por paso. Si tú limpias un condensador por fuera y estaba muy sucio, lleno de barro, ejemplo, la gente que trabaja en finca y eso, lleno de barro, ya tú vas a mejorar la transferencia de calor del aire fresco con el gas caliente que entra al condensador.
y le vas a bajar más la temperatura y vas a lograr licuarlo mejor, en más cantidad, y si mandas líquido al evaporador en cabina, va a mejorar el efecto de enfriamiento. Digo, después de una limpieza, después de que limpiaste y el agua se evaporó, es una cosa. Ok, pero ya va. Ahorita te doy un ejemplo. Yo tenía una alumna, un ingeniero, una muchacha que está ahorita en Estados Unidos. Y ella me dice, cuando yo le cruzo de aire, ella me dice, profesor, ¿usted no le va a echar la agüita al condensador al terminar el trabajo? Porque ella es del Zulia. Y en el Zulia le echan a la agüita al condensador antes de entregarle el carro a un cliente. Le baja la temperatura al gas, el condensador está frito, licúas mejor ese refrigerante y manda más refrigerante al evaporador y enfría mejor. Pero cuando esa agüita se evapora, ya queda enfriando a lo que enfría realmente el carro. Claro, tú puedes utilizar la técnica del agua para bajar presión de alta, ver si mejora el enfriamiento en cabina, y si mejora y tal, de repente tú dices, mira, aquí hay un problema de enfriamiento en el condensador. ¿Será que está muy obstruido externamente? Vamos a limpiarlo, vamos a ver el electroventilador, ¿está girando bien o no? Le el calor al condensador, porque si gira lento, el electro está empezando a ponerse cortocircuito, como me pasó una vez, la presión de alta se dispara, ¿ves? Y no te enfría bien en la cabina. O sea, si la presión de entrada del condensador es muy elevada, no enfría bien en cabina. Nos pasó una vez los carros estos de los policías ya en Altamira, los Mustang GT. Una vez reparamos unas unidades de esas y nos pasó, creo que fue con un Ford Fiesta, que en ambos casos el electro de baja no prendía, solo el de alta. Y creo recordar que cercano a 320 libras prendía el electro de alta, porque el de baja no prendía. Entonces la presión bajaba y como a 220 por ahí apagaba. Y después volvía a subir y cercano a 320 prendía el de alta, el electro. Y estaba así. Entonces en cabina refresca, pero no enfría bien. Porque si entras con 320 libras o en la entrada del condensador, por más que se le baje 20 grados de temperatura al gas, es probable que siga saliendo aquí gas o una mezcla de gas con líquido. Y si no manda 100% líquido al evaporador, no está el efecto de enfriamiento de cuando el alcohol, que yo expliqué, ¿no? Que el alcohol se evapora, absorbe el calor. Aquí, ya lo vamos a ver, cuando ocurre la caída de presión y estas gotas líquidas se transforman en gas, es cuando se absorbe el calor del evaporador y se enfría el evaporador. Y después pasa el aire del soplador del ambiente hacia las aletas del evaporador y y ya el aire entra bien frío. Todo tiene como un porqué. ¿Ok? Sí, dígame. Hay personas que cargan los sistemas echándole agua. ¿Eso es correcto o tú pudieras sobrecargar el sistema de esa forma? Bueno, agua sí. La condensadora como para bajar más rápido la presión, como para embucharle más gas, como para que enfríe más. ¿Eso es correcto? No, lo que pasa es cuando estás el condensador con agua, tú bajas las presiones del sistema, la alta y la baja. Bajas las presiones. Y si bajas las presiones, como tú cargas por baja, succiona más refrigerante. Tú cargas de un ambiente presurizado, que es la bombona, de mayor presión a un sistema de menor presión, pero tú cargas por baja. Entonces, si tú bajas la temperatura del condensador, bajas las presiones del sistema. Y al haber menos presión en baja, en teoría, al haber más diferencia de presión entre la bombona y la baja, favorece lo que llaman el trasegado, que es el paso del refrigerante al sistema, ¿no? Entonces, en teoría, facilitaría la carga en un ambiente, digamos, caluroso. Pero esos son trucos de carga, pues yo no hago eso. Fíjate el ejemplo de mi alumna del Zulia. Era para entregarle el carro al cliente. A ella le echó su agüita antes de entregarle su carro. Entonces, ¿qué pasa? Esto es a nivel de echar broma, ¿ok? A nivel coloquial. Capaz yo trabajo allá y yo no le echo la agüita al condensador a los clientes y yo soy el pirata de la zona. Claro, porque yo no le echo la agüita al condensador. Y si hay varios talleres que sí lo hacen y yo no lo al efecto de una clienta que no sepa de refrigeración, pues mijo, ¿y usted no me va a echar la agüita? Porque eso fue lo que entendí que la alumna me estaba diciendo, profesor, ¿y usted no le va a echar la agüita al condensador? Entonces, claro, ahí empezamos a debatir técnicamente esto. O sea, si se le echa agua a un condensador, por ejemplo, o sea, más allá de bajarlo, limpiarlo, que ahí después hablaremos de eso, pero digo, tú puedes agregar agua externamente a un condensador a ver si te baja la presión, si empieza a enfriar en cabina. No, mira, hay un problema como de enfriamiento aquí del condensador. ¿Será que internamente está obstruido? ¿Será que
y no baja la temperatura del gas y no lo licúa bien. ¿Me explico? O sea, buscando como una falla. ¿Ves? ¿Será que, bueno, sí, yo lo veo como sucio? Entonces le echas agüita al condensador por fuera, baja la presión, enfría bien, ya tú decides bajar el condensador para limpiarlo por fuera bien. ¿Ves? Como una parte como a nivel de diagnóstico, más que todo. Pero, por ejemplo, nosotros no le echamos agua a un condensador por fuera para entregar un carro. ¿Ves? Respetando las técnicas, pero digo, o sea, yo, por ejemplo, uno como dice uno ha dicho, pues uno con humildad ha tenido su recorrido, lo que uno sabe lo enseña bien, lo que uno sabe lo investiga, no pasa nada, uno se enfrenta a una falla, si es una falla nueva aprendes algo, entonces después enseñas algo nuevo, hay que ser humilde, pero lo que uno sabe lo sabe bien, lo que uno sabe yo no voy a decir, no, yo sé esto, de la teoría, de la práctica, de fallas, de esto, lo otro, pero hay que ser humilde, pero digo, dentro de esa humildad y de que uno también sea forzado, yo jamás he visto un procedimiento, por ejemplo, yo fui instructor de la marca Toyota, que te diga, échale agüita al condensador para entregarle el carro a un cliente, para que enfríe mejor. ¿Me explico? Ni un chero ni ningún manual. Es más, los fabricantes no trabajan con nitrógeno. Yo tengo alumnos que trabajan en refrigeración comercial, compañeros Kialdi, Pedro, etcétera, y sí se trabaja con nitrógeno, un gas más barato, presurizar el sistema. Pero yo he tenido, por ejemplo, la otra vez alumnos de empresas Polar y me hablaron de que un equipo explotó en un mantenimiento por el exceso de presión. O sea, son cuestiones, son anécdotas. Tú a veces mal presurizas un sistema o utilizas tu regulador, pero entonces yo he tenido alumnos que utilizan los manómetros normales, se pasan de presión y dañan su manómetro o revientan el evaporador si le meten mucha presión al sistema. ¿Me explico? 300, 400 libras puedes reventar una manguera que estaba bien, más allá de detectar una fuga. Entonces yo no digo no usar el nitrógeno, pero con precaución. Pero digo, a nivel automotriz, yo no vi nunca un manual Toyota, ni en otras marcas, y eso que yo he investigado mucho, que avale el procedimiento del nitrógeno. No significa que por fuera no haya gente que lo haga con ciertos procedimientos. ¿Me explico? Y entonces, en teoría, te ahorras el costo de detectar una fuga con gas, con nitrógeno. No digo que no, pero todo con precaución. Para revisar lo del aire, ellos para detectar fugas inyectaban aire con un compresor al sistema, aire normal, con un compresor. Sí. Y le ponían ciertos PSI y detectaban si hay una fuga con agua y jabón. O sea, ¿es correcto inyectarle aire normalmente y después el vacío sale o no es lo recomendable? Mira, o sea, yo te lo pongo así. Bueno, esa era la técnica de ellos. Ahorita hay muchos compresores que te botan agua y aire. Sí, si no tiene un filtro, le lleva el agua para adentro. ¿Le echaban el aire? ¿Un compresor de NB? Sí. No, un compresor de pintada. Eso de NB también. Claro, por eso estoy preguntando, porque yo lo vi muchas veces y pero de hecho me hicieron hasta mi casa. Pero hasta queda bien. Yo pensaba que la vaina era correcta, pero hasta queda bien. Sí, claro, pero... Entonces, mira... te lo digo porque ya lo hacía. Y quedan escuchando la cuestión de con el nitrógeno es lo correcto, pues en este caso, para hacer una prueba de fuga. Pero en ese caso lo vi. Mira, yo fui instructor Toyota, yo nunca vi que avalara a Toyota el nitrógeno. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Una cosa es el formalismo, otra es la realidad. Por ejemplo, en la escuela nosotros no detectamos fuga con nitrógeno. No significa que el día de mañana no podamos incorporar esa técnica con ciertas precauciones. Bueno, nosotros utilizamos, por ejemplo, el detector electrónico de fuga, la tinta fluorescente. Ejemplo, una técnica puede ser que lo hemos utilizado en el área del taller, es que nosotros tratamos de detectar la fuga, pero si no lo detectamos y el cliente se tiene que llevar el vehículo, le cargamos su sistema y le inyectamos tinta fluorescente. Entonces, bueno, ejemplo, señora, cuando le deje enfriar me lo trae y vemos dónde la tinta dejó un rastro. Entonces, de repente ya a nivel comercial, por ejemplo, bueno, señora, cuando corrijamos la fuga, la segunda carga no se la cobramos. Pero obviamente hacemos un presupuesto. No, mira, es por manguera. Bajar manguera, reparar manguera, montar manguera, más vacío, ejemplo, $35, pero no le cobramos la segunda carga, porque la primera carga está en garantía. O sea, no está en garantía echarle gas eternamente. No, está en garantía que a la segunda vez, si reparamos y nos aprueban el presupuesto, no cobramos la carga. Que la primera sí cobramos con la inyección de tinta. O sea, son estrategias comerciales que tú pudieras aplicar. Hay gente que en teoría no cobra por hacerte una revisión, pero entonces, inventando aquí, presupuesto,
$270. Y de repente la mayoría de los talleres son 120. Sin hablar de nombre, pero yo he tenido alumnos de una cadena que aquí agarró un renombre aquí en el país. Y entonces, ¿sabes? Y los chamos aplicados, que aprendiendo bien. Pero la estrategia de esos locales son así a veces. No, hay que cambiar todo el sistema. Y no por... Pero bueno, a veces es la realidad. Por eso que tenemos que distinguirnos haciendo las cosas bien, lo mejor posible. Nos ganamos la confianza, porque hay cuentos de cuentos que después sí, pues que uno ha escuchado por fuera. ¿Cómo así? La primera carga usted está la fuga y fin. Ella cancela y luego cuando venga otra vez para estar la fuga, ahí sí no le cobra el gasto. No. Mejor la manguera, la cuestión es para cuadrar. Sí, sí. Por ejemplo, hace poco nosotros tenemos una clienta por taller de un Chevrolet Spark. Bueno, nosotros cobramos en su momento, bueno, eso fue hace 2 semanas, 3 semanas, $30. Inspección, en ese momento recuperamos el gas, hicimos vacío, carga de gas nuevo, inyección de tinta, sospechamos el condensador, pero todavía no hay evidencia así constante de la fluorescencia, aunque había un puntico por ahí. La señora trajo el carro la semana siguiente, estaba enfriando 4 grados en rejilla, con 25 externas, las presiones bien, no señora, hasta sigue enfriando bien. Entonces, la segunda inspección no cobramos. Nos avisa, vengan 1 o 2 semanas, no vamos a cobrar. Ah, pero imagínate. No, mira, ya hay evidencia confirmada, porque ahorita sospechamos el condensador, pero queremos terminar de ver, porque vimos unos por ahí, de un costado del condensador, pero quiero ver que salga de la fluorescencia, no sea algo viejo. Entonces, el condensador es hecho sospechoso. Si terminamos de confirmar que el condensador baja la presión, pierde el enfriamiento, bueno, ejemplo. Bueno, señora, bajar el condensador, montar uno nuevo, ejemplo. Vacío y carga tanto. Si nos aprueba el presupuesto, ejemplo, no cobramos la carga. Puede ser una estrategia. No es reparación más $25 de la carga del gas, no. Si son $80, ya está ahí metido en la segunda reparación, todo, la mano de obra, si nos los aprueba, y no cobramos 80 más 25 del gas, o más 30 del gas, más 30 la inspección. O 110 menos 30, que ya usted nos pagó la inspección, le quedan 80, esa es la rebaja. No te vamos a cobrar doble inspección. ¿Sabes? Que por ahí me dijeron que estaba barato, porque ya el kilo vale aquí ya 26, así individual. Entonces, bueno, o sea, ya depende un poquitico. Ahorita, ya depende del criterio de cada quien. Pero, o sea, no sé, hay gente que no cobra la revisión por pegar los manómetros, pero entonces, ¿a qué le llaman revisión? Ejemplo, pegaste los manómetros. 5 minutos más porque tengo que terminar esta parte, la teoría, que no sea incompleto, ahí no en la práctica. La revisión, ¿qué es? Para mucha gente, pegar los manómetros. No, sí, señora, las presiones están bajas, ¿ves? 10 y 100. Hay una fuga. Hasta ahí es gratis. ¿A dónde? ¿Qué hacer? Bueno, ahí tienes que presurizar. La técnica que tú ibas a hacer para detectar la fuga es por la manguera, pero ya ahí para adelante cobras. ¿Explico? O tú agarraste, a ver, la presión está bien, o le completaste, si tú quisiste un poquitico de gas, no activa el compresor. No, mire, hay una falla eléctrica. ¿Qué es? No, hasta ahí es gratis. Hay una falla eléctrica. O es mecánica, hay baja presión. No activa el compresor. Voy a hacer mi diagnóstico al detalle. Tú ves cómo lo cobras. Si cobras por la inspección de diagnóstico, pero de ahí para adelante, o sea, nosotros hemos hecho diagnóstico en 4 horas para decir cuál es el problema de un aire. Y otros son 10 minutos. O sea, porque hay gente que esa es su revisión. Para decirte, hay fuga, no activa el compresor, hay un problema eléctrico. Listo. ¿Quiere el detalle? Bueno, ya se cobra aparte. O bueno, a menos que haya gente que trabaje que llega hasta el problema. Es esto. 2 horas de trabajo. Tú ves, pues. Yo, a la final, yo he llegado a esta conclusión. Tú partes de un principio, ¿no? Es que, o sea, tú estás aplicando tu profesionalismo y tu tiempo para hacer un diagnóstico. Y eso tiene un valor. Entonces, ¿me explico? Que no sé, pues ya después tienes que aplicar un criterio, pero eso tiene un valor. Ya después, bueno, mira, es amigo mío, la señora, bueno, la estafaron por ahí, tú quieres generarle confianza, tú ves si no le cobra o más barato. Muchachos, bueno, ahí nos salimos un poquito, lo fuimos a la parte de realidad del mercado, ¿no? Volviendo a la parte técnica. Entonces, normalmente aquí sale líquido al 100%, y si no sale líquido al 100%, puede haber alguito de burbujita de gas en el líquido. Y esa burbuja de gas, cuando llegan al filtro secante, el gas está aquí arriba y el filtro trabaja como una trampa de líquido. Aquí abajo, donde está la zona rosada, está el líquido del 100%.
y esta tubería succiona desde abajo del filtro secante líquido para garantizar que vaya 100% líquido. Si queda un poquitico de burbujita de gas, cuando se enfría la temperatura se transforma en líquido y ese gas que se transforma en líquido ya cae la trampa de líquido para garantizar que succione 100% líquido con la tubería abajo. Digo, en condiciones normales de presión, de enfriamiento del condensador, todo. Claro, el filtro secante, que después lo iremos a ver, él tiene aquí unas piedras deshidratadas para absorber humedad, unas piedras sílica o de otro material, piedras deshidratadas, porque la humedad es enemiga del ciclo. Después lo veremos. Pero la humedad forma ácidos en el sistema cuando hay exceso de humedad. O sea, cuando esa humedad no la absorben las piedras deshidratadas y esa humedad empieza a fluir por el sistema, una de las consecuencias es que esa humedad acidifica el sistema. Después lo veremos por fórmula, pero con el gas R134 forma ácido fluorhídrico. Con el gas anterior R12 forma ácido clorhídrico. La humedad en exceso en el sistema. Y lo que es ácido carcome metal y las horrines, las gomitas que van entre las tuberías. Y por ahí empieza la fuga. Por eso que es importante hacer un buen vacío antes de cargar para no solamente tener una menor presión y favorecer la carga desde la bombona al sistema, sino al extraer aire extraes humedad. Más allá de que el filtro secante tiene unas piedras para absorber humedad. Si lo viese, dígame. Si ese sistema es cerrado, ¿de dónde sale la humedad? No. Yo te estoy diciendo en general. Porque, por ejemplo, el compañero dice, no, si yo presurizo con un compresor, ajá, y si el compresor lo que bota es agua con aire, como la mayoría de los compresores por ahí a veces, ya están metiendo humedad. Si, por ejemplo, tengo un alumno, no, profesor, yo cargué un Corolita Explosion y eso quedó fino. Y yo no le hice vacío cuando trabajaba en Toyota. Bueno, está bien, pero no es el deber ser técnico. Tú estás dejando aire que tiene humedad más gas nuevo y tú no sabes si ese aire circulando al cabo de 3 meses, esa humedad significa el sistema y una fuga y fue porque tú no le hiciste vacío al sistema. O sea, Jonathan, normalmente en un sistema que tú hagas un buen vacío no tiene por qué haber humedad. Así es simple. Por la química no hay humedad. El problema es cuando no hiciste vacío para cargar un gas, utilizaste un compresor para presurizar el sistema. O sea, el filtro secante tiene un tiempo de vida útil, tiene un mantenimiento cada 5 años. Ok, te digo hasta donde sé. Ok, no tengo la verdad absoluta. Yo no vi, por ejemplo, siendo instructor de la marca Toyota, en ningún manual que te diga al tiempo reemplaza el gas refrigerante, reemplaza el filtro secante. No lo vi, porque en teoría, y hoy no lo he visto en otras marcas, porque en teoría es un sistema sellado. Eso como una nevera que tienen 15, 20 años trabajando con su gas original, todo y funcionando bien. Es un sistema sellado. Ahorita, yo no digo, ojo, y lo que voy a decir es, no es que soy un fabricante y monté 100 compresores en un banco experimentales, no. No habla el instructor, habla como quien dice Laura en el técnico de la calle. Yo no digo que, ejemplo, mire señora, cada año vamos a cambiar su filtro secante y cada 2 años vamos a recuperar ese gas vacío, gas nuevo y bajamos el compresor, drenamos el aceite, hacemos un flushing, montamos su compresor y le cambiamos el key de sello, o sea, voy a inventar, ¿no? O no está fugando, no le cambio el key de sello, solamente le cambiamos el aceite al sistema, un flushing, compresor usado pero con aceite nuevo, gas nuevo cada 2 años, que tú crees como un procedimiento en el tiempo, un seguimiento del carro. Ahorita no lo he visto de los fabricantes. De hecho, o sea, lo que te quiero decir, yo no digo que capaz ese procedimiento le alargue la vida a un compresor, de cambiarle con cierto tiempo el gas, etcétera. Yo lo que sé, por lo que recuerdo de investigaciones, etcétera, o quizás por la experiencia, es en general que el refrigerante R134 es muy estable. Vuelvo a lo mismo, es tan estable que hay neveras con ese gas o con otro con 15, 20 años funcionando. Y si no hay fuga y el compresor está bien, eso funciona perfecto, enfría perfecto. Bueno, si tienen algo que decir los muchachos que trabajen, que hayan reparado neveras, me explico. Entonces, yo no te digo que un reemplazo periódico de esos fluidos, etcétera, le alargue la vida a un compresor, mejore el rendimiento de un sistema.
Es muy probable que sí, pero no es que el fabricante te diga. Yo lo único que he visto de aire, Jonathan, es sopla el filtro antipolen a los 20.000 y reemplaza los 40.000. Hasta ahí. O sea, capaz hay una evolución, pero todo lo que yo revisé hasta su momento no tenía eso. Adelante. No, pero por ahí he escuchado eso, porque no, que si el aire no fría bien, hazle mantenimiento. Entonces, mantenimiento, no, que sácale el gas, no se lo mete y cobra el mantenimiento. No. Porque sé por la experiencia. Una empresa Lax, que vende las máquinas, ¿sabes? Bueno, o sea, yo lo digo por la experiencia. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué hay neveras con 20 años enfriando bien con el mismo gas? Es por lo que te estoy diciendo, los gases son muy estables. No sé si alguien tiene una opinión contraria. O sea, eso fue lo que yo investigué y lo que yo he visto de la práctica. Quiero saber, yo tengo una nevera con 18 años, una Wii por motor en blanco y no he hecho nada. No, es que lo que pasa es que el refrigerante es 54. Él puede circular dentro del sistema con su aceite. El sistema esté sellado, No pasa nada. Si no le ingresa humedad ni le ingresa nada por alguna fuga natural reparante, el proceso bien, ya le está metiendo la humedad. Habla más fuerte para que se escuche en la grabación. O es vacío, tiene que hacer la reparación de la fuga, por ejemplo. Si no hace el vacío correcto, a veces tú le metes el manómetro, me imagino que sucede con eso te indica que el sistema está contaminado. Si una aguja no es precisa en donde se posa, donde tú, en una nevera, con un vehículo, 30 PSI, tiene que ser precisa, no puede tener ese baile, porque eso te indica que el sistema o tiene gases no condensables o tiene humedad. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Con respecto a las neveras, una nevera bien selladita te puede trabajar muchos años. Hay neveras de 30 años que todavía trabajan, la de antes. ¿Por qué? Porque estaban hechas con casi todas con tubería de cobre, entonces no había poro, no había nada y no le entraba humedad. Lo que tú dijiste ahorita, ¿por dónde entra humedad? Cuando, por ejemplo, un sistema tiene una fuga y entonces ya se te termina de ir el refrigerante y tú vienes y la cargas sin buscar la fuga, ya esa nevera por ahí absorbe humedad. Entonces empieza a circular el refrigerante con esa humedad. O sea, según esto, entonces cada vez que nosotros corrigamos una fuga es correcto, o debería ser cambiar el filtro secador cada vez que corrigamos una fuga. Bueno, eso sí es algo que no te lo diga un fabricante, es una buena práctica. Que por ejemplo, no sé, el carro chocó y doblaste el condensador, hubo una fuga, lo montaste nuevo. Ejemplo, si el filtro secante, el elemento filtrante no viene tipo cartucho, que tú aflojas el tapón abajo y ya eso viene integrado y saca el elemento filtrante. Pero si te venden aparte el filtro secante, es bueno, condensador y su filtro secante nuevo. O sea, hay una práctica de refrigeración, no sé si aquí se que al todo el sistema automáticamente tiene que cambiar el filtro, así sea que lo haya cambiado ahorita, quita la semana, ya tú abriste el sistema, cambia el filtro. sí. Eso tiene que ir de acuerdo que los filtros de los vehículos hay que cambiarlos cada vez que se abre. claro, porque la humedad que ingresa no es un poquito de humedad, o sea, te está entrando todo el ambiente. Aquí ya vas a sacar el compresor. O una manguera, o una manguera. Se abre el sistema. Durante con la fuga abierta un rato ahí. Estamos hablando del filtro secante, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir, yo una vez investigué unos estudios que decían que, por ejemplo, tú le sacas este tapón para ya instalar este filtro. O sea que hay muchos componentes nuevos que tú escuchas como un gas. O sea, lo cargan con nitrógeno para que no haya aire. Pero en lo que afloja el tapón, el nitrógeno se escapa y entra aire. Si tú no vale, y pasó lo que sea, y montaste este filtro 5 días después, ya sin el tapón. Si el ambiente tiene mucha humedad, yo vi unos estudios, o accedí pues en estos casos de Toyota en su momento, que decía que a veces en cuestión de minutos, si hay mucha humedad, él se satura de humedad. O sea que ya las piedras deshidratadas no van a absorber la humedad del sistema. O sea que tú sacas este tapón, escuchas, pss, es porque ya lo vas a montar. Dale, la tubería, vacío y carga. No hay que... Lo dejas ahí 2 días para montarlo. Igual con el aceite de los compresores, que después hablaremos. El aceite, por ejemplo, PAC, polialquilenglicol, que es lo que más se consigue aquí en el mercado. El PAC 46, PAC 100, PAC 150, dependiendo de la viscosidad. Ese aceite, tu ejemplo, tú aflojas la tapita, agarraste un poquitico de aceite para lubricar los horrines e enseguida tapas el aceite. Porque él tiene una propiedad que él es higroscópico.
Él absorbe la humedad, pero él absorbe la humedad en las tuberías en el sistema porque parte de ese aceite circula con el gas mezclado y el aceite cuando llega al filtro secante, por decirlo así, las piedras absorben la humedad del aceite. Él sirve como transportador, absorbedor de parte de esa humedad. Es una propiedad que es la higroscopia. Entonces los aceites sintéticos son muy higroscópicos. Entonces tú lo dejas destapado, igual va absorbiendo la humedad del aire, del ambiente. Tú lo usas, lo que vayas a usar y tranca, para que no absorba la humedad del aire. Él tiene que absorber la humedad del sistema. Entonces, claro, eso tiene mucha técnica. Which one are you? ¿Cuál de estos dos eres? Yo recuerdo que en Toyota había un afiche, ¿no? Estaba el técnico, coño, todo con su cachucha, sus herramienticas, todo ordenadito. Y estaba otro técnico con unos chores, camisa rota, ensuciado de aceite, todas las herramientas tiradas. Which one are you? ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Me explico? ¿O cuál queremos ser? Y uno es, no, sí, el instructor. Y por supuesto que todo es legal. Y todo hay que hacer las cosas bien y lo mejor posible, ¿ves? Pero lo que no podemos es aprender teoría y práctica y no, hombre, esa bomba vale 140. Dale, carga eso sí. Y carga y no haces vacío y hay aire. Y no el aire tiene humedad y tú no sabes si a los 3 meses la señora tiene una fuga porque le cargaste el carro sin hacer vacío. Entonces, which one are you? No, yo quiero ser el que hace las cosas bien. Les voy a enseñar una técnica callejera para hacer vacío sin bomba de vacío en carro, aprovechando el vacío del motor. Ojo, esto es callejero, esto nada más como para que vean. Tiene que comprarse, ok. Pero es como para que vean que hasta el vacío del motor te ayuda a hacer vacío. Entonces, mira, no tienes la bomba, bueno, mientras. Pero no es el deber ser, tienes que comprarte tu bomba de vacío. Lo van a comprobar ustedes y lo van a calcular. Muchachos, cuando llega aquí el refrigerante, de repente ya está a menor temperatura, ejemplo, 45 grados, líquido, y en la válvula de expansión, que después la veremos al detalle, hay una caída de presión. O sea que aquí, justo a la entrada del evaporador, hay pequeñas gotas líquidas, siguen siendo gotas líquidas, es decir, atomizadas, transformadas en pequeñas gotas líquidas, pero cae la presión abruptamente. Ejemplo, aquí tienes 200 psi, que es presión de alta líquido, pero aquí en la entrada del evaporador tienes, por ejemplo, presión de baja, por decirte algo, 30 psi, 35, que es la presión de baja. Pero al caer repentinamente la presión, por decirte, de 200 libras a 30, cae también la temperatura. Entonces, en la entrada del evaporador, tú puedes llegar a tener, déjeme borrar aquí que necesito el espacio, se puede llegar a tener, por ejemplo, justo aquí en la entrada del evaporador, menos 2 grados, menos 4. Ojo, no como temperatura promedio. El evaporador no puede llegar a 0 grados o menos, porque se congela el evaporador. Cuando decimos que se congela, no es el metal, sino la humedad externa, producto de la deshumidificación del aire, porque cuando entra aire del ambiente que pasa por las aletas, si tiene mucha humedad, esa humedad se transforma en líquido, en pequeñas gotas líquidas, que es la gotica que caen al piso por el desagüe, por la manguera del desagüe. ¿Ves? Entonces, si hay mucha humedad en la pared externa del evaporador, se forma un bloque de hielo. Aquí, ¿no? Bueno, esto me lo dejó un alumno. Bueno, ustedes de hecho trabajaron en ese trabajo de la Cherokee. ¿No se acuerdan de una Cherokee que paramos aquí? Entonces, él cambió el evaporador y este es de otro Cherokee, nos dejó el nuevo, el viejo, montó otro. Este como que llegó un golpe, entonces no lo quiso usar, no recuerdo bien. Este es el que tenía la fuga, ¿ves? Este, claro, habría que verlo. No recuerdo si la echamos aquella vez tinta fluorescente en la oscuridad, con la luz UV, a ver si se ve fluorescencia, pero ya estos puntos blancos, ya es símbolo de fuga, ¿ves? Claro, tienes el otro lado que es el que va a la cabina más limpio, pero aquí está el lado que viene del aire del ambiente, ¿no? Y este es el nuevo. Ajá, entonces saco el evaporador para que aquí entra aire, por ejemplo, con 70% de humedad relativa del aire, y aquí está frío el evaporador y se llega a lo que se conoce como la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual la humedad del aire se transforma en líquido, se forman pequeñas gotas líquidas. Y si esto está lleno de líquido cayendo por la manguerita del desagüe, si esto llega el evaporador a 0 grados o menos, se congela el agua, el líquido, y forma un bloque de hielo. A eso llamamos que se congela el evaporador. Entonces el motor soplador manda aire y choca contra una pared de hielo. Entonces cuando yo digo que aquí puedes tener menos 2, menos 4,
inclusive temperaturas más frío, es justo aquí en la entrada. Estas goticas pueden entrar heladas, pero como temperatura promedio no puede llegar a 0 grados o menos, porque se puede congelar la humedad externa del evaporador, producto de la deshumidificación. ¿Ves? En el primer video, que ahí sale el profesor Franklin explicando, ese Franklin, el de hace rato, creo que él salía, no, ese es un video que viene después, ya lo van a ver. Hicimos un experimento aquí, volteamos una bombona y mandamos un líquido refrigerante pulverizado a la sonda de temperatura del higrómetro, -6, -8. O sea, lo comprobamos con un experimento. ¿Ves? Entonces, el promedio no puede estar en 0 grados o menos, porque si no se coge el evaporador. Voy para allá. Entonces, aquí entran estas pequeñas gotas líquidas, pulverizadas, atomizadas, y esas gotas líquidas se van transformando en gas y van absorbiendo el calor de su alrededor, es decir, van enfriando el evaporador. Cuando un líquido se evapora, como el alcohol en la piel, absorbe el calor, en este caso de la piel. Aquí es lo mismo. El líquido cuando se evapora absorbe calor de su alrededor, es decir, técnicamente enfría el evaporador. Y cuando está el motor soplador generando aire forzado a través de las aletas del evaporador, ya sale el otro aire, con menos el aire hacia la rejilla, ya enfriado, y un intercambio de calor. Viene aire caliente del ambiente, 30 grados, pasa por las aletas del evaporador que está al lado y de repente sale a 10 grados aquí. Y deshumidificado. Entró con 80% de humedad, salió con 50%. Ya es una zona de confort. ¿Ves? Entre 40 y 60% de humedad relativa del aire se define como confort, a nivel del porcentaje de humedad del aire. Pero aquí entraste helado, ejemplo, -2 en la tubería de entrada, -2 grados centígrados en la tubería del evaporador, y ya la tubería de salida, que sería la succión del compresor, aquí podemos tener, ejemplo, 10 grados, 11, 12, que tú tocas esta tubería al tacto, está fría para ti. Si estás a 30 grados externos, está fría. Pero digamos que la entrada estaba más fría. ¿Ves? Y aquí el refrigerante fue perdiendo o fue ganando temperatura, mientras que el aire fue al revés. Entró caliente, salió más frío. Para decirlo en términos callejeros, no termodinámicos, en lo que te dice el cliente. O sea, venía caliente y la gota fue lo que lo enfriaron. No, es la caída de presión. Porque aquí venía a 200 libras. Uno dice que es la presión constante, aunque en la realidad hay pérdida. O sea, aquí, ejemplo, saliste a 220 libras, de repente aquí hay 200 libras. Pero el condensador es un calor, o sea, no son equipos diseñados para generarle caída de presión al sistema, salvo que esté contaminado por dentro y tal. Entonces uno dice que alta trabaja a presión constante, igual que baja. O sea, que hay 200 libras a la salida del compresor, en la teoría que hay 200 libras, pero líquido. Pero en realidad hay pequeñas pérdidas. Pero lo que te quiero decir es que esto es presión de alta, aunque ya el refrigerante tiene menos temperatura. Aquí tenía gaseoso a la salida del compresor, 80 grados, ejemplo, y aquí es líquido, 40 grados, 50 grados. En teoría, la misma presión de alta si no hay pérdida, en teoría. Entonces, aquí está el líquido, pero la válvula de expansión, que después lo veremos, tiene un orificio calibrado por donde llega mucha presión líquida y del otro lado del orificio cae la presión. Cuando cae, se pulveriza. Cae la presión, porque aquí tienes presión de baja, ejemplo, 30 libras en baja, que es la succión del compresor, cae la presión repentinamente de 200 libras a 30. A caer la presión, cae la temperatura y salen las goticas heladas. Unas goticas que están en 40, 50 grados, caen a 2 grados, -2, -4. La entrada del evaporador por la caída de presión. Vamos a ver si hacemos un experimento hoy o la semana que viene de voltear una bombona y abrir, o sea, pulverizar el líquido. Claro, el líquido en lo que se expande se transforma en gas. No vamos a hacer este experimento, pero esto yo lo vi en un video. La persona del video ponía una rosa, volteaba la bombona, abría y el líquido petrificaba los pétalos de la rosa, los congelaba. Eso es quemadura por frío. Entonces nosotros hemos hecho ese experimento que sale en un video, pero lo podemos hacer en la práctica, pero no con una rosa, sino con la sonda. Estamos a 27, volteamos la bombona, abrimos un momentico, sale el líquido pulverizado y en lo que toca la punta del higrómetro que se transforma en gas, vemos el -2, -4, -6, -8. Exacto. Claro, aquí el tema es que no podemos perder el gas, entonces después el gas hay que subir la temperatura, licuarlo, manda otra vez líquido al evaporador. Es eso, pues.
Todo ahí tiene un porqué, pero ¿cuál es el tema? Que hay mucha gente que lanza flechas porque, bueno, no quiere buscar los porqués. Entonces, es el evaporador, es el compresor, es el evaporador, es el compresor. Y vienes tú y que nos ha pasado varias veces con alumnos. Diagnóstico por descarte. Otra vez un alumno, de esas hojitas las hojitas cuadraditas que compra tomate, papel, ¿sabes? Llena de cuestiones por comprar para reparar un carro. Le hicieron en un taller, un presupuesto. Yo, bueno, hijo, no sé, pero vamos a chequear ahí para ver. Hora y pico salió el carro enfriando, problema eléctrico. Y como eso tengo mucho cuento. Y también sé de gente que hace las cosas bien, que se gana su clientela. Mira. Viene para aquí una señora que no conocía, con una Toyota Previa. Mijo, que voy para el interior. Bueno, señora, vamos a ver. Entonces la señora, yo le digo, bájese, señora, para que vea aquí y explicarle. No, mijo, tranquilo. O sea, la señora agarró confianza. Ya estaba con su WhatsApp, en su carro montada, yo chequeando sus presiones, carro prendido. Yo veo 30 libras. No había presión en el sistema, había fuga. Mire, señor, y tal. No, mijo, yo vengo a un taller, me cobraron $500 por cambiar el evaporador. Fui donde el señor, muéstreme el evaporador. ¿Sí me explico? El señor no le dio, supuestamente cambió. Capaz le cobraron y no le cambiaron nada. Entonces yo, bueno, señora, aquí le metimos tinta, le completamos la carga para que usted pueda hacer su viaje, después nos avisa, para que se vaya con el carro enfriando. ¿Cuánto es? Tanto, tan barato, mijo. Sí, pero él después nos los dejó de enseñar. Pero sí, ¿no? Claro. Sí, no, ya va. Entonces, para terminarte el cuento de la previa, la señora se fue contenta, ya la otra vez también hubo otro caso, no recuerdo. Entonces, lo que te quiero decir es que, cónchale, no es que uno sea perfecto, porque todos tenemos nuestras virtudes y defectos, pero hay que buscar tratar de hacer las cosas bien. ¿Me explico? Esa es nuestra carta de presentación. Y nuestra recomendación con los clientes. Ajá. Para todo tipo de refrigeración. Y sabes que es algo chévere. Se inventó en 1800 y pico. Todavía es el mismo. Claro, lo que cambia es los tipos de refrigerante con los que se usa. Pero la manera de hacer intercambio de la temperatura es el mismo. Y lo vas a conseguir en nevera, en aire de casa, en cuarto frío. Bueno, es que de hecho, que es lo que voy a decir, que está la duda todavía, la válvula de expansión, cómo es que trabaja y tal. Lo mejor, y bueno, no sé si por otra clase lo puede explicar, el efecto Joule-Thomson. El efecto Joule-Thomson es el que explica con exactitud lo que pasa con la válvula de expansión y cómo cambia el líquido y cómo separa las moléculas y cómo refrigera. Básicamente lo que el pasa en la válvula de expansión es esto. Ajá. Tal cual. Eso mismo. Eso es lo que pasa en la válvula de expansión. Se acumula la presión, los huequitos tan chiquitos. Eso mismo. Y con